hermoso! Me encantó la cara se miraron todos para el final, cara de final. Sincronizadísimo, Divinos. felicitaciones. Cuarteto Yaguareté, impresionante. Una maravilla. Primero, antes que nada, vamos a agradecerles porque estuvieron tocando en La Criolla hace un rato vinieron al programa muy generosamente y ahora en un ratito vuelven para ahí. Así Un que día intensísimo para los Yaguareté. Vamos a estar conversando sobre este cuarteto de criollas que se formó recientemente, que ya viene con un recorrido tremendo, divino, así que vamos a conversar con ellos ahora nomás. Exactamente. Bueno, tenemos todo hoy es como medio campestre. Es increíble cómo lo bueno, viste, que se sincroniza. Se sincroniza totalmente. Y no solamente de nuestro país, sino también evocando otras tierras. Y tenemos el enorme placer de recibir a dos grandes actrices, a Miriam Gleijer y Soledad Frugoni, las dos actrices protagonistas de esta obra que se llama La Reina de la Belleza de Lenain, dirigida por Santiago, me olvidé, Santiago Sanguinetti, perdón, están en el Teatro del Galpón, una obra que habla debe tener otras temáticas también, pero sobre todo se apoya en el tema de los cuidados a personas mayores, o no necesariamente mayores, pero sí dependientes, y los vínculos que en esos cuidados de dependencia se generan, y bueno, no siempre, hay veces que hasta llegan a arruinar una vida, a estropear una vida. Así que súper interesante, de un autor multipremiado, autor de cine y de teatro también, así que vamos a estar conversando con ellas de lo que se viene con este proyecto. Sí, aparte, Lenain es un pueblito irlandés que parece que tiene bastantes similitudes con Uruguay y con la situación del campo y ese olvido que significa también el campo a veces para el Estado. Y esto sobre quién recaen los cuidados, ¿no? Y ese abandono y esa soledad, bueno, genera violencia, ya sabemos. Vamos a hablar sobre eso y vamos a aprovechar a conversar con estas dos fenómenas actrices también sobre otros temas. Y decíamos, estamos como muy a tono con las criollas, con el campo. Vamos a ver una nota también sobre otra obra de teatro. Esta vez sucede en el Teatro Solís. Alguien que no está, se llama. Está escrita y actuada por Domingo Milesi, dirigida por la argentina Carolina Adamovsky, y el género de esta obra es suspenso criollo. Yo creo que han inventado un género, el suspenso criollo. También sucede en el campo y tiene que ver con la muerte y tiene mucho humor. Es una obra muy cómica. Sabemos que la risa más que nunca es política y necesaria, así que va a ser un placer también conocer sobre esta obra. Y muchísima fe a Milesi, que ya, bueno, no sé quiénes pudieron ver la obra, pero ha hecho esa obra divina de Bette Davis. Bette Davis, estás ahí también en el Solís, y la verdad, un capo. Ahí como escritor, y me parece que la dirigió también. Así que bueno, tenemos mucha fe. Programón de juernes. Programón. Vamos ahora sí a hablar con estos cuatro muchachos que vinieron a visitarnos así raudamente. Otro fuerte aplauso para ustedes. Sí, Cuarteto Yaguareté. Ellos son Gastón Velázquez, Diego Vázquez, van diciendo presente. Gastón Velázquez, Diego Vázquez, Juan Pedro Abella y Víctor Ribeiro. Bienvenidos. ¿Cómo andan, muchachos? Qué elegancia también hay que decirle. Totalmente. No han perdido nada, no trajeron ni una polvareda de la criolla, nada. Divino. Se ilustraron los zapatos, todo. Eso que hay gente, yo acá conozco gente de carnaval también, con lentejuela y todo, y ahora, viste, se ponen el traje. Impresionante. ¿Cómo han vivido el día de hoy para empezar? ¿Cómo estuvo ahí el toque bien tempranito a las 3 de la tarde por la criolla? Bueno, la verdad estuvo hermoso, fue una experiencia nueva también para nosotros. Esto fue dentro del marco de Guitarra Negra también, que nosotros el año pasado nos presentamos a Guitarra Negra, que es como un programa que arma la Salacita Rosa con apoyo de la Intendencia, en el cual como que se termina como con un concurso de folclore, digamos. Y bueno, tuvimos la suerte de tener el primer premio en categoría de conjuntos. Tremendo. Y esto nos dio la posibilidad a estar tocando hoy. Ahí estuvimos a las 3 de la tarde en el escenario de prueba. Y bueno, precioso, pasamos precioso, estuvo lindo. Y lo de esta noche a las 22 horas va por otro lado un poco más bailable, ¿puede ser? Claro, hoy vamos a tener un fogón de un grupo, Aymara, si no me equivoco. Que son fogones que arman de grupo de danza para financiarse su viaje que se van a competir al exterior. Y entonces, bueno, vamos a ir a compartir un ratito de música también. Fue para esta instancia de Guitarra Negra que hicieron esos 4 arreglos instrumentales del Polilla que fueron hechos, que grabaron, ¿no? Por Julio Covelli. No sé si grabaron, que los estrenaron como cuarteto. En realidad eso fue como el puntapié que dio origen a este grupo, ¿no? Ajá. Diego es la persona que se encargó de llevar, él estudia en la Universidad de Música, entonces se encargó de presentar ese proyecto, que es como
la reversión de canciones de Polilla, pero hechas a cuarteto de guitarra. Entonces eso fue como el puntapié para crearnos y después fue desembocando en que terminamos en Guitarra Negra y tocando acá y bueno, y estamos acá. Para ahora. quienes no conocen la figura del Polilla, ¿qué podemos decir? Y el Polilla es una figura muy conocida allá en Chuy, o sea, nació ahí en San Luis, en Chuy, que también es un pueblito cerca. Y nada, se fue con 17 años en un circo y de ahí fue su vida siempre media nómada, así, y estuvo en pila de lugares de Europa, Japón, bueno. Recorrió todo el mundo y después volvió a Chuy y en esa suerte lo encontré para tener clase con él en la Casa de Cultura. Qué Entonces ahí arrancamos una relación de amistad que hasta ahora, él falleció hace un par de años, pero lo llevamos siempre ahí. Llama la atención que son todos muy jóvenes y sin embargo eligen este género, lo cual me parece maravilloso. Bueno, también lo importante que es esto, ¿no? Estas formaciones de guitarras criollas, sin ir más lejos, en la asunción hace poco del presidente fue como el número elegido. ¿Cómo se sienten con eso y también cómo sienten que pueden crecer acá y frente al mundo representando al Uruguay? Bueno, qué pregunta. ¡Wow! Yo creo que es como el estilo este es muy característico de nuestra región, ¿no? De nuestro país, también en Argentina hay cuartetos de guitarra, pero es muy como particular de nuestra región, entonces está bueno como mantenerlo vivo, ¿no? La guitarra popular así dentro de nuestro país me parece muy importante. A su vez también tenemos el apoyo, y hemos contado con el apoyo de referentes, ¿no? Bueno, mismo mencionabas, hay arreglos, como creo que también, si no me equivoco, en los arreglos del Polilla, que elegimos, también nos dio una mano Julio Covelli, que es referente para nosotros y para la guitarra de nuestro país, entonces es lindo nutrirse de eso, porque también siempre te sigue alimentando, ¿no? Y construyendo. Y bueno. Es muy interesante el choque, la interacción entre los más viejos y los más jóvenes tocando. Eso es muy interesante porque podemos observar realmente de raíz qué es lo que hacían ellos con sus guitarras. Entonces es como, bueno, empecemos a hacer un arreglo como lo hacían ellos. Y vos más o menos empezás como a arreglar, pero cuando los ves en acción, como que das tipo... ¿Y qué sentís que musicalmente aportan las generaciones más jóvenes? La manera del estudio, quizás un poco más de técnica. ¿Qué le aportan ustedes? Hoy en día yo creo que está un poco más presente la parte de la lectoescritura, Claro. Que facilita, hace de puente entre las generaciones anteriores que la mayoría tocaban puramente de oído, Claro. y algunos más jóvenes que de repente tocan con partitura. Incluso ahora, hace un par de meses, con Diego tenemos un proyecto apoyado por el MEC en el que estamos transcribiendo arreglos de Julio, del Toto Méndez, Eso es que en paz descanse, de Carlos Morales. Claro, entonces eso lo vamos a sacar como libro y el deseo es que justamente a la gente más joven le llame la atención y que puedan entrar desde otro lado. Como un libro, mirá qué interesante, Sí. porque están preparando álbum también, ¿no? Sí. Estamos preparando un disco. ¿Y es un trabajo conjunto con el libro también o son dos cosas paralelas? Un poco se mezcla porque algunos piques que nos tiran para el disco, porque también lo estamos logrando un poco con Julio, lo aprovechamos y lo transcribimos, lo mandamos para el libro. Qué bárbaro. ¿Hay fecha para esto o todavía se quieren comprometer? Hay que ver. Vamos Tenemos viendo, que dijo el Uruguay. cumplirle al FONAM, eso seguro. Ah, Tenemos claro. que cumplirle al FONAM, que también tuvimos la suerte de que el FONAM nos financiara. Presentamos Buenísimo. el proyecto y fue como, observamos y fue como, ¡wow! Sí, Salió. vamos. Sí. Una última pregunta porque nos tenemos que despedir y queremos escuchar un tema más. ¿Hay alguno que se encarga de los arreglos o arreglan entre todos? Por ahora Diego es el que está encargando y que... El muchacho que nos manda, académico. claro, sí. Que nos manda la partitura, todo, y uno que reniega con leer, bueno, tenemos que leer. Bueno, ¿viste? pero bien, Sí, más sí. organizado. Por Sí, ahora es Diego esa es María el que se Relajo. encarga. Qué bien. Bueno, hace un ratito escuchábamos la samba de andar lejos de justamente el Polilla Acosta y ahora la ilusión de mi vida, Sí, Lucila. y recordándoles a los que están todavía, pueden ir hasta la Rural del Prado, a las criollas, acuérdense que a las 22 horas se presentan en los fogones de la Rural del Prado para levantar polvareda. Por si hay gente en Maldonado, el 23 de mayo Ah, tiene otra también fecha, sí. estamos por ahí, el Maldonado, y el 22 de junio.
22 de junio. 22 de junio en el Florencio centro Sánchez. Florencio Sánchez. Exacto. Perfecto. Bueno, Eco. los Muchas gracias. escuchamos, estimados. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Muy bien, anunciábamos hace un ratito una nota sobre, que también enmarcada en esto de lo criollo que venimos teniendo en el programa de hoy, Alguien que no está. Es una obra que se va a presentar en el Teatro Solís, escrita y actuada por Domingo Milesi, una obra de suspenso criollo que combina lo paranormal con el humor. Vamos a verla. Se viene al Teatro Solís una obra de teatro de suspenso criollo. Se llama Alguien no está aquí y es un drama, pero también una comedia que aborda la paranormalidad y la ancestralidad. Conversamos con su actor y escritor, esto es un monólogo, Domingo Milesi, y con su directora que viene de Argentina, Carolina Adamovsky. Contanos de qué va esta obra. Bueno, Alguien que no está es una obra de teatro que trabaja sobre un personaje que se llama Pedro, que vuelve a la casa de su infancia, viene a ser a la casa de sus abuelos. Es una historia rural, de que de alguna manera es volver a los orígenes de la historia de este personaje. Y en ese devenir lo que hace es, de alguna manera, reconectar con su pasado, con su propia historia. Es un personaje que vuelve a esa casa, es una casa abandonada con una suerte de tapera. Y bueno, y en eso va descubriendo, es un unipersonal la obra, va descubriendo un poco, como decía previamente, lo que fue su historia, quiénes fueron las personas que habitaron o habitan ese espacio actualmente. Y bueno, y ahí se juega, bueno, la historia en sí, digamos.
te sumás al proyecto y bueno, desde tu área, desde la dirección, ¿qué nos podés contar de esta obra? Dale, nosotros nos conocimos hace como 8 años y empezamos ahí una relación creativa a lo largo del tiempo. Hemos hecho una performance hace un tiempo como creadores e investigadores y hace un par de años nos desafiamos a hacer un espectáculo con algunas premisas como que nos obsesionan a los dos como creadores y decidimos plantar esas premisas, como buscar en distintos géneros dramático, comedia, suspenso, terror, y empezamos a crear desde algunos temas y fue apareciendo la obra. Yo fui viajando varias veces desde hace 2 años, nos encontramos, hacemos intensivos y fuimos creando las escenas, ¿no? En este mundo donde este hombre necesita hacer una especie de regresión a su historia para descubrir secretos del pasado que no le permiten avanzar en la vida. De alguna manera decidimos trabajar con temas como la muerte, los ancestros, lo fantasmagórico, el paso del tiempo. Virar a tono de comedia, ¿no? Como a los dos nos gusta mucho la mezcla de géneros. Los lenguajes en la actuación, los diferentes lenguajes, que era una cosa que a mí me obsesionaba para volver a poner el cuerpo. Yo habitualmente desde un tiempo a esta parte dirijo sobre todo, entonces la excusa de volver a actuar también tenía que ver con poder probar una hibridación, si se quiere, de lenguaje, o sea, una mezcla de lenguaje donde un poco sea una cosa y no del todo, y bueno, y se va mezclando un poco el terror con el suspenso. En teatro trabajar el suspenso y el terror, que son muy propios del cine, es difícil. Bueno, nosotros nos desafiamos un poco a meternos en ese género y ver cómo podíamos traducir algo que es propio del cine de alguna manera teatralmente. Vos escribiste esta obra, ahora poniéndole el cuerpo, ¿cómo vienen esos ensayos y de cara al estreno? Bueno, bien, venimos de un ensayo, como te decíamos fuera de cámara, y bueno, contentos, o sea, sobre todo ahora estamos haciendo una residencia de investigación en el INAE en esta semana, que bueno, que eso nos permite también observar otras cosas desde la dirección y también desde la actuación, poder experimentar más cerca de lo que podría ser el espectáculo, si bien falta un tiempo todavía, porque el espectáculo estrena el 30 de abril. Está buenísimo tener esta distancia y poder ver ciertos elementos que generalmente en el teatro pasa que lo ves poquitos días antes, ¿no? Entonces tener esta distancia y poder, sobre todo cuando te metes con ciertos géneros como el suspenso, el terror, y todos en general, también hacer ciertos mecanismos de cambio de lenguaje requieren una investigación visual, pero también en el entrenamiento, el ensayo mayor. Entonces hacer estas pruebas para nosotros está buenísimo porque nos da como, nos hace ganar en confianza y también nos ayuda, bueno, nos da otro impulso para seguir ahora, volver al mundo real, pero seguir con esa información que nos queda de este ejercicio también. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Muy bien. Ahora sí. ¡Ay! Se quedó FENAPES. Estamos como, claro, y el monitor también está atrasado. Bueno, no vamos a dar bola. Ahora sí tenemos nuestra entrevista central y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Miriam Gleijer y Soledad Frugone. Dos grandísimas actrices de nuestra escena. Al principio del programa, bueno, con esta obra La Belleza, tengo acá como me quedó La el nombre por reina de la afuera. belleza. Eso, gracias María. Y pronúncianos bien el pueblo que es irlandés. Linnane. Linnane, la reina de la belleza de Linnane. Y obra de Martin McDonagh. Hoy estamos con los nombres. Dirigida por Santiago Sanguinetti, Ese que es ese sí fácil, no nos ese la es complicó fácil, tanto. ¿Cómo andan, estimadas, con Muy este bien. proyecto hasta ahora? Muy bien, muy felices, la verdad. Sí. Muy felices. Estrenamos el sábado pasado y tuvimos el viernes un preestreno y ya desde ese día vimos cómo la gente reaccionaba, fue increíble.
Yo creo que nos quedamos todos asombrados porque no sabíamos que... Nunca sabés muy bien cómo lo va a tomar el público, ¿no? Pero no esperábamos tanta participación. La gente está como ahí prendida del minuto a minuto todo lo que va pasando. Se ríen, comentan. En un momento choca la obra, ¿no? Y empieza como a poner un poco más de tensión. Y todo eso iba pasando en la gente. Nosotros maravillados, fascinados con eso. Y así fue el sábado y así fue el domingo. Entonces estamos como muy envalentonadas ahora. Contenta. Temática dura, ¿no? Que igual se repite en las vidas, en familias, esta cuestión de esos vínculos tan simbióticos o tóxicos y encima atravesados por una situación en que uno tenga que cuidar de otro. Bueno, cuéntenos un poco Tiene que ver con lo que pasa en todos los países y en nuestro país, ¿no? Porque aquí está el tema de los cuidados que tienen que hacerlo las mujeres, normalmente, el tema de la soledad en un medio rural apartado, donde no hay apoyo generalmente estatal en esos lugares, claro, donde la gente no tiene posibilidad de un trabajo importante, de desarrollarse, y tiene que irse a la capital o irse a otro país, como pasa en nuestro país también. Hay mucho tema, por eso el tema de la inmigración. Ya que está la soledad, la inmigración, el tema de los cuidados, el tema de los vínculos. Todo lo humano ahí. Lo humano y el tema de esos lugares apartados de nuestra claro. de las sociedades. Se comenta que, porque no la vimos todavía la obra nosotras, ya la vamos a ir a ver, que tu personaje tiene como cierta maldad, y ahí vemos en las fotos impresionantes que hizo Persichetti, Alejandro Persichetti, que se fueron a un tambo a hacer estas fotos. Me parece un recurso maravilloso. Y las expresiones de estas mujeres, por Dios. Tu personaje, Miriam. Fuertísimo. Contanos. Personaje fuertísimo. Una mezcla de la necesidad de apoyo, porque es una mujer grande. En esos lugares, vivía en un lugar apartado, subiendo una colina, y necesita el apoyo de su hija, sus otras hijas casadas, pero la necesidad la hace a su hija apresarla en esa situación, no permitirle que pueda vivir su propia vida. Entonces se transforma en un personaje duro, malo. Te divierte igual un poco ir para ahí, ¿no? Me divierte mucho hacer personajes que no tengan que ver con mi personalidad. Claro. Yo trabajé con el mismo director, con Santiago. Trabajé en Bakunin Sauna. Excelente. Que también había hecho un personaje, una anarquista loca, toda tatuada. Me gusta mucho hacer esos personajes y este autor tiene unos personajes tan ricos. El personaje de Soledad es hermoso también, hermoso personaje. Y los otros dos muchachos, ¿no? Ese también. Rol ahí, me imagino. Sí. Difícil. Interpretar. Sí, difícil pelearse con Miriam también, es algo como, es imposible, pero está tan bien hecho, tan bien escrito desde el principio y tan bien hecho, interpretado también por Miriam, que uno va entrando en eso. Es difícil mi personaje porque pasa por muchas etapas en la obra, entonces desde el enojo a la humillación, a la vergüenza, al amor, a la posibilidad de un futuro mejor, a la frustración. Entonces es un camino de la escena 1 a la 9 intensísimo realmente y bien diferente en cada escena. Para mí está buenísimo como actriz, ¿no? Es un desafío y además es muy divertido de hacer, aunque estemos hablando de todas estas tensiones o pesares. Fue un proceso en que nos divertimos mucho y la obra tiene muchísimo humor, muchísimo humor. Humor negro, ¿no? Sí. Humor negro y melodrama. Por otro lado, trágico. Y también hay un humor más liviano, también tiene, que quizás sea encarado por Santiago, ese humor más liviano, más de todos los días, de lo cotidiano. Entonces eso salva un poco
y hace que sea disfrutable y gozoso de hacer. Hace un rato Mariana destacaba este trabajo extra de difusión, que también es una obra de arte lo que han hecho con las fotos, y yo me preguntaba si tenía que ver con adelantarle al público o introducirlo un poco en ese mundo de campo, porque quizás la puesta en escena habían decidido que fuera como más minimalista, o no, o está como muy presente en la escenografía, en todo el tema campestre. La escenografía transcurre en una especie de cabaña, ¿no? Ajá. En interior. Interior, Sí. todo el tiempo en ese ámbito. Muy, muy irlandés, ¿no? Pero hay una ventana en la que se habla, que se ve Irlanda, se habla de Irlanda, se habla de las vacas, se habla del campo, y de un hermoso lugar, pero para los jóvenes, un lugar donde no tienen posibilidades de futuro. Donde lo más interesante es ver pasar una vaca, ¿no? Por eso lo de la vaca está como muy presente, y Santiago quería que hiciéramos esas fotos ahí con las vacas, justamente por eso. Y eso mismo ya nos transformó, nos puso en un lugar, cuando llegamos, como cercano, digamos, a lo que es la obra, a lo que es esa vivencia. Nosotros vivimos en la ciudad, no estamos tan cercanos al campo, y estar ahí ya te coloca en otro lugar. Así que fue un hallazgo de Santiago. Fue buenísimo, buenísimo. ¿Cómo fue el proceso con Santiago de trabajar? Bueno, las dos, ¿no? Han trabajado con él, particularmente en este proyecto. Pueden hablar mal de él también. Digo. Yo había trabajado con él como actriz Ahí 2 va. veces y fue muy divertido, es una persona muy divertida, muy inteligente además, pero nunca como director, que es otro rol. Y fue súper, como muy respetuoso del proceso, del tiempo, del trabajo. Profundiza mucho sobre el texto, sobre el autor, sobre lo que se está diciendo, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, por qué lo estamos diciendo así. Muy, muy fino, muy exigente, ¿no? En seguir limando y limando y limando. Pero no opresor, digamos. Claro. Él es profesor de literatura y hizo la versión, incluso revisó la traducción, ¿no? Sí, hizo la traducción también. Entonces fue muy cuidadoso. Él como actor también que es, y como escritor. Acá están todos los roles. Claro, y entonces escribe pensando en cómo el actor va a recibir ese texto. Y además trató de ayornar el lenguaje a que sea accesible para el Uruguay. Claro. Es muy gozoso, tiene una bonomía en el trabajo, tiene una energía tan fuerte que te transmite, ¿no? Él no está quieto, él está quieto, pero si quiere decirte algo, corre con una rapidez, viene, llega y empieza a trabajar. Son 3 horas de trabajo profundo. Y fue la primera vez que dirigió una obra que no era de él. Sí, claro. Hasta ahora solo dirigía las obras que él escribía. Pero este es un autor en el cual él se ha inspirado. Yo había visto dos películas del autor, pero él nos trajo un corto bastante largo, con el mismo tipo de actores que trabajan en las otras obras, donde pudimos ver esa forma que tiene de hacer los personajes tan fuertes, tan duros, con relaciones tan extremas entre los personajes, tan ricos, que fue buenísimo ver todo eso. Iluminador. ¿No? Fue iluminador poder ver Fue eso, iluminador, ¿no? Cómo para él construye nosotros los personajes. y para Santiago, que ama a ese autor. Que bueno, él entonces fue quien lo trajo, ¿no? Pues es la primera vez que se hace Él una fue obra quien lo acá de trajo, Martín exactamente. Martona. Exacto, sí, él lo trabaja en sus clases en la Tecnicatura de Dramaturgia, mucho, y en las clases de literatura, entonces lo tiene como muy dominado, lo lee mucho, lo ve mucho, vio muchas de sus películas, es un cineasta nominado al Oscar, ganador de Oscar, es
bastante joven, cincuentón. Sí, esta obra la escribió con 25 años. Con 25 años y fue como el boom que lo hizo saltar así como un genio de la dramaturgia, ¿no? Fue su primera obra, ¿no? Exacto. Y bueno, como Santiago ya lo viene trabajando en sus clases y demás, la propuso al Galpón y el Galpón enseguida que la leyó, la comisión artística dijo que sí, que es buenísimo. Porque además, hablando lo que decía Miriam de los personajes de las películas, son muy enérgicos los personajes. No es una cosa bucólica que hacemos o de la tristeza y la opresión. Me imagino. Fuego, fuerza, es Lanzado. estamos sí, al Sí, 100%, no hay respiro. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace más hermoso de ver y más fascinante, digamos, como con toda esa potencia, igual hay algo que no se puede romper, lo que no se puede escapar, nadie de estos Y personajes. además tiene misterio. Sí. Se van develando cosas, que eso es fundamental, que te sorprenda de repente con algo que no te hubieras imaginado. Yo estaba pensando recién, Sole, que decías esto, sí, la comisión artística, bueno, lo leyó, decidió, pero estoy segura de que dijeron, bueno, ok, el texto sí, pero tenemos que armar este elencazo. Claro. Y sin desmerecer a ninguno de los otros del elenco, tener a Miriam, sin duda, es una gran apuesta, porque, Sí, claro. porque hay que comprar un texto así, no es moco de pavo, y hay que tener actores y actrices con cuales sostenerlo. Y Miriam ella es una hace un semidiosa. trabajo espléndido. Me imagino. Espléndido. La humildad de los grandes, Miriam. Te ¿Eh? acaban de tirar todas las flores para vos y vos ya se te Ella estás hablando llevando de a maravilla Sole. de mí. Y claro, porque es así. Sí. En el teatro uno brillar solo no sirve. No. Es el vínculo. Si no hay una ida y vuelta, no funciona. Y además que los jóvenes veas el desarrollo, ver todo el proceso del personaje, ¿viste? Donde vas de a poco, donde no te animás a lanzarte y de repente te largás con todo y lleno de matices. La enriquecía a ella y me enriquecía a mí. Era mutuo, ¿no? Porque así tiene que ser el teatro. Y el vínculo además generacional para mí es fundamental. Trabajar con jóvenes para mí me ha ayudado a mantener la juventud interior, aunque exterior no la tenga ya. A ser la pero- reina de la belleza, porque es lo que No, sos. ella es la reina de la belleza. Ah, mirá. Ella es la Bueno, reina las dos. del Teatro Nacional, que no es lo mismo. Sí. Pero ella es la reina de la belleza ahí en la obra. Es muy gozoso. Yo la admiro Pero claro mucho que hacer como una- joven y me gusta trabajar con ella. No solo me dice buena actriz, sino me dice joven. Es hermosa. Y Es joven. una apuesta siempre trabajar con Miriam, por supuesto, porque ella es un sello de calidad como en su actuación, pero además eso, como actriz, siendo generosa con los demás, sabes que siempre te va a ayudar, siempre te va a apoyar, entonces el elenco todo se va a enriquecer. Así que sí, decir, está Miriam siempre es un golazo. Miriam, y el teatro para vos, que ha sido tu vida, ha sido después la libertad, por un momento te la ha quitado, Sí. ¿cómo lo seguís sintiendo? ¿Cómo Y vivís para esas mí, ganas de seguir haciéndolo? Yo tengo una gran pulsión de vida, grande. Y el teatro me ha ayudado en todos los momentos duros. Yo salí de estar presa y a los pocos meses empecé a hacer teatro. Empecé a conocer todos los teatros de Montevideo porque yo estaba en el Galpón y era solo el Galpón. Me formé allí, así como ella hizo la escuela, yo la hice muchos años antes, ¿no? Con grandes directores. Y bueno, y en todos los momentos hacer teatro para mí me da una felicidad. Siempre digo que no dará dinero y gloria, pero sí felicidad cuando uno hace la profesión que ama y que pueda transmitirle a los demás. Yo tuve la suerte de ser docente en todo el interior del país, por eso conozco las zonas rurales. He recorrido dando clases 25 años en San José, 3 años en Colonia y como supervisora de los talleres del interior
4 años recorrí toda la República. Entonces esta obra me pega también en muchos sentidos, esa necesidad en todo el interior del país de expresarse. Los jóvenes hacen teatro en todos lados, de todas las edades. Y eso es muy bello, esa necesidad de cultura de alguna manera para escapar de las mediocridades de repente del espacio en el que se está viviendo, ¿no? Claro, y pensar que con toda tu vasta experiencia, ¿no? Hoy en día asistimos a cambios como muy radicales, ¿no? Hay un individualismo cada vez más marcado, las nuevas tecnologías, como que la forma de vida ha cambiado muchísimo. Y pienso, el teatro quizás es un espacio que sigue siendo de resistencia, que no ha cambiado tanto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, porque eso? además uno está ahí presente. En nuestro teatro además se hace extensión cultural, que es una de las cosas más lindas que hay en nuestro teatro para niños, funciones de mañana y de tarde, para adolescentes, se hacen obras para todo el espectro. Y de alguna manera eso, tratar de amar el teatro, tratar de conocer el alma humana, ¿verdad? La empatía con el alma humana, tratar de conocer todos los temas sociales del mundo en el que vivimos y los temas individuales de relaciones, de vínculos. Todo eso hace que enriquezca la personalidad de los espectadores y de los actores a su vez. Total. Venimos presenciando así una seguidilla de programación en el Galpón que realmente está siendo maravillosa, también con el tema del aniversario, ¿no? 75 años. Nombremos a los otros dos compañeros, Sebastián Cerantes, también un actorazo, y Juliano Rabino, los dos grandes actores, bueno, un poco... Y los técnicos, porque es un equipo técnico maravilloso. Sí, los diseñadores son Laura Leifer en escenografía, Sebastián Marrero en luces con Lucia Rubo, Tato Castro con Sebastián Acosta en sonido y Joana Bresque en vestuario, que nos pasó también de venir ensayando y bueno, teníamos una cosa más o menos, digamos, cuando entramos a la casita armada con las luces, todo fue... ¡Qué universo! Claro, cómo se completa el hecho teatral, se hizo la magia totalmente, se hizo Irlanda, se hizo esa casa ahí, fue brutal el trabajo que hicieron los diseñadores, es brutal también, es increíble de ver, hace como un mundo aparte, una estufa leña, tenemos todo, es brutal. ¿No? ¿Y hay música? Sí, pero no música en vivo. No, pero música de tipo irlandesa, así que se escucha mucho la radio, como en buena casa de campo, se escucha mucho la radio. Sí, es una ambientación divina que tenemos también de eso. Y bueno, esto nos hace como pensar, también pensando en lo que decía Miriam, el teatro siempre nos está haciendo repensarnos como seres humanos y como sociedad. Y eso es lo bueno, que de repente hay otras instancias en las que vivimos, en las que el arte hace esto, ¿no? En las que no nos pensamos, vamos, seguimos. Y esto es un parate de 1:40 en donde estamos sentados viendo lo que sucede y no nos sentimos ajenos, ¿no? Eso es lo que sucede con los grandes textos, los grandes autores también. Claro. Me toca en algún sitio. Esto nos pasó en el estreno, que mucha gente salió y dijo, es mi madre, con mi abuela, soy yo en mi casa, cómo nos identifica mucho este texto. Nos sucede. Es que siempre hay un elegido, ¿no? En la familia. Sí, claro. Al que le toca, o a veces no lo dejan elegir. Por lo general, las mujeres o los cuerpos más precarizados, ¿no? Sí, claro. Y además eso de que habla la obra también, de que la única salida es irse a vivir a Inglaterra. Y cuando vas a Inglaterra te insultan, te vapulean porque sos el extranjero, como nos pasa a nosotros el sudaca, ¿no? Cuando nos vamos a Europa, o en el interior cuando vienen a Montevideo, el canario, ¿no? Entonces siempre todas estas vivencias están en esta obra, que se trata de eso, de buscar una salida. ¿Y por qué acá no la puedo tener? Sí, este lugar es hermoso, pero no puedo. Sí, y mismo reflexionar acerca de la violencia que genera. ¿Por qué se genera violencia cuando uno tiene que cuidar? ¿No? Porque también pasa en las casas de salud, escuchamos de muchos casos. Y la frustración, es un tema, porque ese amor-odio que se ver crea. El dolor del otro. Es el amor-odio, ¿verdad? Porque uno necesita al otro y lo aprecia. Y el otro se siente apresado. Entonces se crea una situación de frustración
mutua, dura. Sí, cuando hay una frase, ¿no?, que dice la obra, que es que cuando el Estado se retira entran los monstruos, ¿no? Algo así. Bueno, teníamos un sistema de cuidado muy fuerte que había empezado como a surgir en este país, que no tenía solo que ver con las personas mayores, sino con infancias, con adolescencias, con discapacidades, pero sí, en este caso con las personas mayores, y apoyaba justamente eso, que no fuera solamente un familiar el que se tenía que quedar en casa, o la madre o la hija de esa persona, y hablo en femenino porque ya decimos, el 90% de los casos es así, entonces apoyando con personas para cuidar, y eso se retiró, digamos, el sistema de cuidado ya casi no existe, es muy bajo. Esperemos que vuelva porque es un tema importantísimo para eso, para la realización y del ser humano, de esas personas que viven en un momento así. Y para eso es muy importante el teatro también, para que la realidad imita al arte también, Para así que es muy importante que estén reflexionar haciendo esta obra. Y a la luz de reflexionar y pensar con la propia cabeza al público, lograr cambiar cosas, ¿no? Sí, ojalá que sí. Recordemos sábados 20:30 y domingos 19 horas en Teatro El Galpón, Sala Atahualpa, Obrún, de estas dos actrices, Miriam Gleijar, Soledad Frugoni. Ha sido un placerazo conversar con ellas. Igualmente. Muchas gracias, los esperamos recibirlas. Nos vamos a despedir, Marian, hasta mañana. Hasta mañana, feliz jueves. Adiós.